Buenas noches, saludos y un abrazo cordial desde México, específicamente en Cuernavaca. Pues también en un espacio más de conversaciones generativas, y recuerden que generativo es un principio de devolución, de aprendizaje o de reflexión. Son como las tres variables sobre las cuales se centra este espacio. Y pues muy afortunado también porque seguimos teniendo muchas cosas buenas y también personas buenas. Hemos estado con diferentes personalidades que nos han dado diferente información, que nos han venido generando un criterio sobre distintas realidades, muchas relacionadas con lo que está viviendo el planeta y otras pues de interés general. Así como hablamos anoche con don Emilio Bruce y habíamos hablado también con gente conocedora desde el ámbito político, el señor Mauricio Ventura. Hoy tengo el honor de presentar a alguien muy conocido en Costa Rica y en el mundo también, por sus diferentes posiciones, por la trayectoria que tiene. Ha estado muy cerca, está todavía por ahí en una posición más técnica, pero ha estado muy cerca del ámbito político y creemos que es una gran oportunidad para aprovechar el conocimiento, la experiencia y las recomendaciones de Carlos Roversi Rojas. Carlos Roversi ha estado en la Dirección Nacional de Desarrollo, DINADECO, también estuvo como vicecanciller de la República y posteriormente pasó a ser estratega de la parte de comunicación de la expresidenta Laura Chinchilla. Así que ha estado en diferentes áreas, tiene un gran criterio, conoce muy bien el Congreso, conoce temáticas internacionales, ha tenido que lidiar con situaciones muy particulares desde el ámbito internacional con respecto a Costa Rica, y creo que va a ser un gran espacio. Sabemos que tenemos una hora, pero ya don Carlos está advertido que si surgen algunas inquietudes, lo podemos extender y en algún momento voy a estar fijándome en el teléfono, que es una herramienta en estas redes para conocer puntualmente si hay algunas inquietudes o consultas en todo lo relacionado al tema que hoy nos reúne para aprovechar los conocimientos de Carlos Roversi. Así que Carlos, saludos hasta Heredia y un gran abrazo. Muchas gracias por estar en este espacio que es visto, por supuesto, en vivo, pero también nos hemos dado cuenta que sirve de referente posteriormente en redes sociales y en YouTube para que se comparta, y eso cumple el propósito de esos principios de generar un criterio, una devolución, un aprendizaje. Buenas noches, don Carlos Roversi Rojas. Muchas gracias, Manuel. Un placer saludarlo aquí a la distancia en este escenario de pandemia. Y me parece que uno a veces incluso debería agradecerle al COVID porque todos estos debates y foros que están realizando ha sido casi obligatorio por el COVID-19. Costa Rica, al igual que todo el mundo, está viviendo esta situación, unos mejor, otros peor, pero con la esperanza de salir pronto de esta situación y volver a la normalidad. Muy bien, don Carlos. Vamos a ver, cuando planteamos el tema del conversatorio no fue una afirmación, surgió como un cuestionamiento. Nos han venido respondiendo desde diferentes áreas. Inicialmente tuvimos a un honorable médico de aquí de la dirección de un hospital en Cuernavaca, donde nos hablaba de toda la parte sanitaria, el doctor Antonio del Pozo. Hemos compartido temas técnicos, también profesionales y de academia, pero particularmente en esto que sucede, escuchamos el criterio de don Mauricio Ventura con algunos puntos muy claros sobre lo que está pasando en la industria del turismo. Escuchamos ayer a don Emilio Bruce. Entonces, en las diferentes aristas vienen a darse replanteamientos y casi que un reseteo total del planeta en diferentes áreas. El tema político no está ajeno, y básicamente, más que una afirmación, lo que queremos aprovechar con Carlos Roversi es esa consulta que puede abrir diferentes perspectivas. ¿Entramos en un nuevo orden político? Vamos a ver, Manuel, yo creo que no es el COVID y lo que ha pasado lo que esté marcando, digamos, los cambios trascendentes que está viviendo la humanidad. Ya con la crisis del 2008 del sistema capitalista, del modelo del capitalismo, empezó a generarse un gran cuestionamiento que tiene que ver como con 4 aristas. La primera
tiene que ver con la eficiencia del Estado, y eso entonces implica, por ejemplo, en el caso de América Latina, en los factores de medición, llámese el Latinobarómetro, nos marca primero que el 80% de la gente quiere democracia, o sea, cree en la democracia, admira la democracia, pero cuando se indaga ya en los países y en el mismo Latinobarómetro, si creen las instituciones democráticas, el 80% no creen en las instituciones democráticas. Entonces la gente no cree en el poder ejecutivo, considera que el nivel de corrupción es muy alto, del privilegio, no creen en los partidos políticos, consideran que son estructuras del siglo XX ya caducas, no cree en los poderes legislativos, ni siquiera en el poder de justicia. Entonces, ahí hay una gran contradicción, ¿verdad?, sobre la institucionalidad democrática y la democracia como tal. El segundo elemento es que los gobiernos democráticos han sido ineficientes. La gente siente que el estado de bienestar llegó al final, que ahora no hay capacidad para cumplir y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y entonces empiezan a dudar de la eficiencia del sistema. El tercero es que el modelo de ese capitalismo considerado por el Papa Juan Pablo II como capitalismo salvaje, se ha debilitado mucho, y entonces ahora los mismos organismos financieros internacionales empiezan a hablar de conceptos como capitalismo progresista que acuñaron de Stiglitz, o empiezan a hablar un capitalismo con rostro humano, que lo ha dicho, digamos, la gente de la CEPAL, y entonces empieza uno a entender de que el modelo capitalista que conocimos hace algunos años se está transformando. Vea que no quiero decir, porque a veces la gente se confunde, que es el fin del capitalismo, no, es el fin del modelo del capitalismo salvaje, y estamos volviendo a un sistema, digamos, como más humanitario. El cuarto elemento que me parece trascendente es que la gente a partir del COVID, ahí sí tiene un efecto importante, está viendo la necesidad de una profunda transformación en los valores, en el modelo social. Y aquí voy a una cosa, Manuel, que yo sé que a veces a alguna gente le cansa, porque los costarricenses no podemos negar eso de nuestra historia. En 1950 nosotros le apostamos a una idea que era rara, revolucionaria, y era disolver el ejército. Y Costa Rica cogió todos los recursos que estaban para armamentos y para gastos militares y para ejércitos, y los trasladó a salud y a educación. En salud ya había un modelo que se había planteado en Costa Rica, un modelo de seguridad tripartita, patronos, trabajadores y Estado, y en los 70 hicimos la universalización del seguro. Esas dos razones nos han permitido, digamos, enfrentar, digamos, esta pandemia un poco mejor. Y yo sigo insistiendo, Manuel, en que ese es el camino correcto. Los países deberían aprovechar esta situación crítica, y quisiera decirle, Manuel, que esta situación crítica no es para el 2020, la situación crítica más fuerte va a ser para el 2021. Ese para mí es el año cero, ese va a ser el año difícil para la humanidad, y deberían los países pensar en trasladar los dineros que gastan en armamentos militares y en ejércitos, trasladarlos a educación y salud. De por sí, el enemigo del futuro es un enemigo invisible, son las pandemias. O sea, esta es una pandemia, pero van a venir otras. Así que ojalá los países, los gobiernos entiendan que es mejor universalizar la seguridad social, que es mejor darle los recursos a los muchachos en materia de educación, que es mejor el Internet libre, que es mejor los gobiernos transparentes, los gobiernos abiertos, que llaman ahora, que son gobiernos electrónicos, que le permiten a la gente conocer todos los movimientos, y trasladarse a ese escenario que le volvería la confianza al ciudadano en la democracia. Hoy la democracia lo que está viviendo es un periodo de incertidumbre tan grande en donde no hay confianza. Muy bien, muy claro, y eso del año cero me llama mucho la atención. Salen temas que incluso podríamos tomar como referente a Costa Rica, pero ninguno de los otros países dejan de estar relacionados con todas estas necesidades: la inversión en educación, en salud, no gasto en armamento. Yéndonos un poco a lo macro, Carlos, como ciudadano, se alinean, dicen que se alinean los astros. Antes se hablaba de derecha, de izquierda, de capitalismo salvaje, del socialismo.
¿Hay algún alineamiento en corrientes ideológicas a partir del COVID, aunque ya habían señales antes de un desgaste en un sistema que llamábamos democrático, pero que no era una práctica tan democrática en algunos derechos hasta fundamentales? Bueno, de nuevo, no creo que sea a partir del COVID. El COVID va a provocar con mayor velocidad lo que se puede dar. Tengo una profunda preocupación de que el COVID cimente aún más las organizaciones, los partidos o los gobiernos de carácter populista. Vea que en este momento los gobiernos están asumiendo fuertemente mecanismos de control ciudadano sanitario, del cual hay razón, ¿verdad? Porque estamos todavía en este primer periodo del COVID, no hemos pasado ni siquiera a la segunda etapa o a la tercera de recuperación. Y me preocupa que esos mecanismos de control ciudadano se queden después del COVID, y entonces estaríamos entrando a leer de nuevo el libro de George Orwell de 1984, y entonces ese control podría limitar más bien la democracia. Ahí tengo una preocupación que incluso, Manuel, me está agravando ante la decisión que el presidente Trump de los Estados Unidos ha tomado en las últimas horas de apoderarse de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha anunciado lanzar un candidato a presidente ciudadano de los Estados Unidos, cuando los convenios multilaterales establecía que el BID estuviera en Washington, pero que el presidente de ese organismo debería ser siempre un latinoamericano. Me parece que ya ahí empieza a verse una señal de qué podría suceder, y usted ve unas alianzas entre lo que podrían denominar, digamos, derechas en América Latina, aunque ya eso, derecha, izquierda, eso ya es cosa del siglo XX, ya es cosa pasada de la historia. Yo no creo que ahora los modelos puedan basarse ahí. Sin embargo, por ejemplo, ese mecanismo o la participación de grupos, llamémosle religiosos, en el poder, empieza a marcar, digamos, algún escenario peligroso para la democracia. Yo esperaría que eso pueda ser frenado, de nuevo le repito, por la recuperación de credibilidad de la gente hacia la democracia. En el resto de escenarios yo no veo alineamientos tan claros, ¿verdad? Hay un escritor, el historiador Harari, el historiador israelí, que ha venido planteando una serie de argumentos como futurólogo, que me parece esenciales, que vamos a una sociedad más de conocimiento, algo así como él llama a los seres humanos acercándose más a dioses, con lo que significa eso también. Por ejemplo, que tiene que ver con el tema del cambio climático, en donde el mundo va a entender a partir del COVID, esperamos, que se presente una nueva ética con la naturaleza. O sea, el ser humano ha sido antiético con la naturaleza. Ya el Papa Francisco, con su Laudato Si, había anunciado un poco lo que se veía, y yo esperaría que este susto que nos han pegado a la humanidad con esta bacteria, este virus surgido, no sabemos de qué forma, pero pareciera de algún efecto de mal manejo con la naturaleza, unido a los graves problemas que ya estamos viendo de cambio climático, y que va a provocar por primera vez en este siglo migraciones, no por razones políticas o sociales, sino por razones climáticas, y que tiene que ver con cambio climático, pues la gente se alinee en la lucha contra esos fenómenos y no en la lucha por ideologías ya caducas, como es ese el populismo o la incorporación religiosa a la política, que me parece sumamente grave. Pone en evidencia esto algunos detalles, porque lo analizas muy bien y muy profesionalmente, pero también quiero hablar desde la percepción popular del ciudadano que día a día camina y tiene inquietudes y ve para un lado y ve para otro, y dice, bueno, te lo pongo así en términos tan sencillos como estos, porque es la realidad, y el mundo es de ideales y también de realidades. Dice, pues ya no vale la pena migrar hacia los Estados Unidos, quedó en descubierto el sistema sanitario donde no vale la pena enfermarme. Aplauden a los médicos cubanos que se exportan a una misión a Europa. Ponen esto en evidencia ciertos modelos que empiezan a estar como más desprotegidos de aquellos paraísos terrenales que antes la gente tenía, o los prejuicios contra otros.
No, no creo, Manuel. Me parece que eso es muy coyuntural. Aquí tenemos cerca de Costa Rica, ya en la frontera en Colombia, y creo que en el caso de Panamá, ya más de 2 o 3 centenas de personas que iban migrando hacia los Estados Unidos con ese famoso sueño americano. Y sigue esa expectativa, así que no creo que eso vaya a cambiar mucho al corto plazo, ni que los modelos estos de dictaduras como la de Cuba o la de Venezuela o la de Nicaragua sean atractivos. Por supuesto que hay sectores que todavía se siguen poniendo la camiseta del Che Guevara en Europa, y en algunos lados de América Latina, pero son muy pequeños. La verdad es que la gente más joven está pensando en Internet, está pensando en las redes sociales, está pensando en el conocimiento, en la investigación, en tratar de enfrentar estos problemas climáticos. Me parece que lo que es un lenguaje nuevo. Incluso si usted ve el fenómeno que sucedió hace algunos días con este evento que hizo el presidente Trump de su candidatura, en donde al parecer muchachos menores a los 16 años medio sabotearon ese evento, ¿verdad? O sea, tratando de decir, yo voy a ir, inventaron el nombre, se inscribieron y después no fueron, ¿verdad? Y eso afectó, digamos, mucho ese proceso. Me parece que esa nueva generación, que ya no es la generación de llamada Millennium, es una generación que empieza a venir reeducada, y por eso, Manuel, yo creo que hay que apostarle mucho a la educación y sobre todo a la educación en valores que se ha perdido por búsqueda de eficiencia. Entonces, en los colegios, en las universidades, tratamos de enseñarle a los muchachos que salgan rápido al mercado a ver que ganen más plata y no a pensar qué es el futuro que quieren. Ahí es donde está el debate que me parece se viene a corto plazo, y ojalá esa tarea de crear un nuevo modelo de educación en valores sea la meta de los países. Y le insisto, cuando le dicen, oh no, ¿para dónde cogemos los recursos? Porque hoy, hablando con otra gente en otro debate, decían que en América Latina se gasta como el 4% del PIB en educación. Bueno, en el caso costarricense estamos en el 8%, pero aún así no es suficiente. O sea, porque si educación no va con una gran reforma del Estado, eso va a ser muy difícil. Pero sin duda que educación tiene que ser el eje central. ¿Y de dónde cogen los recursos? Insisto, de los gastos en armamento militar. Ya eso no se requiere en el siglo XXI. Por Dios, o sea, aquí hay que pensar en el desarrollo, y el desarrollo es reducir esos gastos y trasladarlo a educación y, como le digo, trasladarlo a salud. No es posible, por ejemplo, que tengamos grandes poblaciones en América Latina con problemas de desnutrición, y vamos a un año 21 donde va a crecer la pobreza. Imagínense que en el caso costarricense la pobreza está creciendo aceleradamente del 21 al 25%, y la pobreza extrema del 5-8 probablemente al 8-9% en 4 meses. O sea que si este COVID nos mantiene 4 meses más, ¿verdad?, encerrados, y si no tenemos políticas agresivas para reactivar la producción, lo que vamos a hacer es que los países pobres van a llegar a ser países fallidos, los países de clase media van a ser países pobres, y los países ricos van a ser menos ricos. Así que o nos ponemos de acuerdo todos para por lo menos equilibrar un poco el asunto, o efectivamente vamos a ver una sociedad en donde probablemente empecemos una década perdida como fue la del 80 en América Latina. Podríamos tener, ojo Manuel, podríamos tener una década perdida en el siglo XXI, ¿verdad?, en donde efectivamente movimientos populistas, fundamentalistas o la violencia de las calles por hambre podría ser, digamos, como señales graves de la ineficiencia en que pudimos haber cubierto, digamos, este fenómeno del COVID. Un montón de temas interesantísimos. Dos inquietudes que tenía acá. A pesar de haber sido tan cuestionado que a veces se le tilda de juez y parte, ¿gana terreno político China? Bueno, ese es el otro gran tema. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de América Latina, en este momento nos están tratando de convertir en el patio de esa nueva guerra fría que existe entre China y los Estados Unidos, y nosotros no lo podemos permitir. Eso sería gravísimo para América Latina. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio derrotero.
sin duda China ha ganado un terreno político y económico muy fuerte, en donde podemos ser nosotros los conejillos de indias de unos y otros. Me parece que, por ejemplo, esta decisión del presidente Trump de los organismos multilaterales, de salirse de la OMS, de generar una serie de pautas, tiene que ver con eso, con esa guerra fría no anunciada que se está dando entre China y los Estados Unidos. Hay que darle seguimiento. China ha tenido un papel protagónico, me parece que interesante ese capitalismo de Estado que desarrolló el presidente Xi, que además le ha permitido romper la cultura de que había que dejarlo 2 periodos y salirse, y ya se quedó más periodos y pareciera que vamos a un periodo muy largo del presidente Xi. Yo no sé si los herederos van a continuar esa política, pero sin duda alguna China es un actor esencial y los países del Asia-Pacífico son actores esenciales en este nuevo, llamémosle, nueva política mundial, para no decir nuevo orden mundial, porque la gente podría pensar que eso tiene otras connotaciones, pero sin duda alguna esos dos personajes, China y Estados Unidos. Lo que pasa es que en esto va a haber personajes también muy importantes. Rusia, Putin se convierte en un personaje importante, la Unión Europea en otros. Entonces, digamos que la guerra fría entre dos, en un bipolaridad, yo creo que vamos a estar en una sociedad multipolar, con una afectación muy grave de la globalización después de esta pandemia, en donde me parece que la regionalización va a ser la posibilidad de los países, sobre todo los países más pobres como los de América Latina, va a ser el instrumento que más nos sirva si es que nos ponemos de acuerdo en cómo hacer organismos regionales transparentes, cosa que no existe en este momento en ninguna parte del mundo. ¿Hay voluntad política ya para hacer esos organismos y todo este consenso que a nivel de países debería establecerse? ¿Hay No, no, señales? ¿Hay no. adelantos? No, no, ninguna. Yo creo que la necesidad es la que va a permitir eso. Por ejemplo, yo pienso que la primera señal va a tener que ser en materia de producción de alimentos, transferencia de conocimiento en producción de alimentos, en el caso de América Latina, y ahí debería haber una señal. Hoy no la hay, ¿verdad? Pero creo que la necesidad va a llevarnos a eso. Y le repito, yo quisiera ver América Latina unido alrededor de tratar de convencer a los amigos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, a que no afecten el multilateralismo como lo están afectando en este momento. Lo dijiste hace un rato, ¿y Europa? ¿Cómo se ve Europa ante China y Estados Unidos? ¿Cómo queda como bloque? ¿Se siente desprotegida? ¿Cómo la ves? ¿O cómo No, se ve no, Europa? no, me parece que es un actor importante que sigue teniendo fortalezas. El manejo de la primer ministro de Alemania me parece que es, digamos, como esencial, y que la comunidad europea puede reconstituirse defendiéndose a sí misma y haciendo alianzas con regiones como América Latina. Me parece que hay una intención clara de eso, y creo que ahí podría avanzarse en algo. Estamos cerca de ese año cero y hay muchas propuestas de las que planteas que tienen mucho sentido. Si no hay voluntad política, el pronóstico no es bueno. Así es, así es. Es más, yo creo que por más voluntad política el pronóstico no es bueno. Sinceramente, ¿Estamos sobre el tiempo? estoy un poco negativo. Yo creo que la situación va a ser muy difícil. La cooperación internacional va a tener que transformarse. Ese concepto, por ejemplo, de países de renta media ya no tiene ningún sentido de ser. Y si la cooperación internacional no se maneja bien, yo creo que todos vamos a perder. Así que mi pronóstico es muy reservado para el 21. Y sobre todo si no hay señales fuertes de esos países económicamente poderosos que podrían, digamos, ayudar. Ahora, no es ayudar por lástima, es ayudar para evitar también que en sus regiones se vean afectados. Yo no creo que de esta situación nadie vaya a salir bien. O sea, me parece que todos estamos siendo afectados. Ya el COVID no se tradujo en las favelas brasileñas ni en los mercados de Nueva York, sino que es general, ¿verdad? Afectado a todos, a ricos, a pobres, a clase media, etcétera. Unos van a perder más que otros, sin duda alguna, pero aquí nadie gana. O sea, yo creo que todos perdemos y si no nos ponemos de acuerdo, la pérdida va a ser mucho más grande. Hay puntos concretos en el tema de América Latina. Vamos a llegar a Costa Rica y vamos a llegar a la política costarricense esperando que nos regale un poquito más de tiempo.
¿Ha servido el COVID para desviar la atención sobre el tema de Nicolás Maduro? Sí, creo que sí, creo que sí, creo que pasó ahí a la distancia, no solo el de Nicolás Maduro, hay muchos temas en América Latina que están ocultándose por esta situación del COVID. No creo que tampoco que vaya a durar mucho, ¿verdad? Creo que va a regenerarse los conflictos internos en los países donde existen. Y vuelvo a lo mismo, Manuel, ¿cómo hacemos organismos regionales mientras existan dictaduras como la de Maduro o la de Ortega en Nicaragua? O sea, me parece que si América Latina quiere tratar de realmente recomponerse como región, va a tener que ayudar en los mecanismos que sean para que esas dictaduras desaparezcan. Hoy están y efectivamente yo creo que el COVID ha sido un gran instrumento para muchos gobiernos de ocultar sus debilidades. Hay un tema sanitario que está de por medio, es un tema científico y pues hemos visto en la historia el tema de la gripe española y todas las cosas que siempre están donde políticamente no tengo la capacidad científica, pero sí tengo el poder económico para investigar. Por ejemplo, ¿cómo quedan los países poderosos ante una pandemia como esta con esa imposibilidad de generar una vacuna? ¿Están atrasados en la investigación? ¿Quedan mal? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, primero yo creo que el COVID es la primera pandemia de las redes sociales. O Ujú. sea, probablemente ha habido pandemias más fuertes, pero que no han tenido tanto impacto, digamos, en la opinión de la gente, en el temor de la gente, en el corazón de la gente. Y recordemos que el ser humano es muy emotivo y entonces esta situación y la decisión de cierre, las informaciones permanentes, etcétera, por supuesto nos ha afectado. El desarrollar vacunas, lleva su tiempo, no hay, hasta el día de hoy no ha habido ninguna vacuna que salga de la noche a la mañana, sino que se lleva sus meses, que hay que hacer experimentación, etcétera, etcétera. Me parece que ahí los grandes ganadores van a ser las industrias farmacéuticas porque todavía no ha habido un acuerdo mundial. La OMS ha querido tratar de hacer algo de que esas investigaciones se desarrollen en las universidades públicas y sean donadas a la humanidad. Eso debería ser así. En Costa Rica hay algunos grupos haciendo investigaciones importantes y esperaríamos que logren algo y si logran algo estoy seguro que lo darán como contribución a la humanidad, pero las industrias farmacéuticas son muy poderosas y van a usar su tiempo para que la vacuna esté a fines de año ya más desarrollada y poder, digamos, superar, digamos, esta etapa. Así que no sé si quedan mal o quedan bien, lo que creo es que es la normalidad. Sin embargo, las redes sociales han hecho que esa normalidad sea diferente en esta ocasión. ¿Van a responder esas grandes empresas de las vacunas a al poder político? Ah, sin duda alguna. O el poder político les va a responder a ellos. Yo no sé, tengo mis dudas, ¿verdad? Yo creo que esas empresas manejan el poder político más que el poder político maneja esas empresas. Son grandes actores, outsiders, no vistos, digamos, en la generación de liderazgos políticos, pero están detrás de esos liderazgos políticos y van a seguir teniendo un gran poder. Y no dude, Manuel, de que probablemente en este momento ya están imponiendo sus condiciones para poder generar no solo más riqueza, sino más desigualdad. Ok, muy interesante el tema, Carlos. ¿Se politizan las pandemias? Sí, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Por eso le decía yo, Manuel, que una de mis preocupaciones es que después de este proceso de pandemias, ese mecanismo de control ciudadano se agrave y afecte a la democracia. Si usted ve, por ejemplo, en Taiwán, que ha sido un país exitoso, lo que hicieron fue un mecanismo de control ciudadana excelente, pero carísimo. ¿Eh? Pero además de eso, Taiwán probablemente tenía algún sistema de, llamémosle, de investigación sobre China popular que les permitió saber de antemano lo que iba a suceder y se prepararon. Bueno, ¿qué va a pasar en Taiwán después de acabado este proceso? ¿O van a continuar con ese sistema de control ciudadano? Y si usted piensa eso, se va a dar en muchas naciones, lo que puede debilitar mucho la democracia. Así que sí creo que se está politizando la situación. Algunos van a salir bien y otros van a salir mal. O sea, la forma en que un país maneje eso le va a permitir al gobierno de turno pues acumular un poquito más de apoyo popular y si lo maneja mal, por supuesto, va a haber una afectación en los próximos procesos electorales. Antes de llegar a Costa Rica, como usted lo dijo, desfiló en redes sociales el COVID.
Así es. Y sigue desfilando y cada día lo presentan de diferentes formas, en rojo, en verde, en naranja. De una u otra forma, quien lee, quien está expuesto a la sobreinformación, independientemente del nivel de objetividad que tenga, pues la percibe. ¿Cambia eso o para los próximos escenarios la forma de hacer política? Porque se habla de otros principios, otras cosas desde los puntos, desde los valores y la solidaridad. ¿Cambia eso la estrategia política de los próximos meses? Bueno, le vuelvo a decir mi tesis, Manuel. Yo no creo que sea por el COVID, sino que ya venía la necesidad de hacer cambios. O sea, le repito, antes del COVID la gente no creía en las instituciones políticas, hablemos específicamente de los partidos políticos. Si usted ve las encuestas de opinión de todos los países o el Latinobarómetro, etcétera, la credibilidad en los partidos políticos no llega ni al 20% de la ciudadanía, o sea, el 80% no cree en los partidos políticos, llámese de derecha, de izquierda, de centro, partidos tradicionales, partidos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado y ha fallado mucho es la comunicación con el elector, la gente quiere otras cosas, me parece que ahí tiene que ver temas como la descentralización, nuevos mecanismos de comunicación política, partidos políticos horizontales y no verticales, la aparición de nuevos liderazgos, especialmente jóvenes y mujeres, la necesidad de una verdadera equidad en el proceso electoral, la necesidad de un nuevo mensaje, de nuevas ilusiones, del uso de las redes sociales más positivo y propositivo, porque ahora son casi destructivas, ¿verdad? Entonces, me parece que el lenguaje tiene que cambiar, hay que estudiar eso. En este momento le quiero confesar que en el caso costarricense estoy con un grupo de intelectuales de diversas ramas tratando de estudiar ese fenómeno porque es muy raro. Eso tiene que ver incluso con la neurociencia, vea que no hablo de la neurolingüística, sino de la neurociencia, tiene que ver con el cerebro del ser humano y tiene que ver con las expectativas de ese ser humano frente a sus realidades, a sus entornos. Y no es sencillo, si usted me dice cuál es la solución, no la tengo, ni expectativas de entenderla, pero hay que estudiarla para entenderla, y lo primero es que tiene que haber una profunda transformación en los partidos políticos y una profunda transformación en la educación. A los muchachos y muchachas hay que volverles a enseñar cultura cívica, hay que volverle a recuperar los valores morales que tenían nuestras sociedades y sobre todo recuperar esa expectativa, esa esperanza en la democracia, que a pesar de ser un modelo muy malo de desarrollo, es el mejor que tenemos, o sea, no hay otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que apostarle a eso y tratar de mejorar cada día. Cuando hablas de nuevos liderazgos, yo creo que no es un tema que atañe solamente a un país, porque efectivamente si hablamos con ciudadanos de diferentes países, es como la percepción común, o sea, la poca o prácticamente ninguna credibilidad en los sistemas políticos, pero el sistema es el sistema, más bien en quien los ejerce, casi que es total, más bien. ¿Qué están haciendo los partidos políticos para atraer esos talentos? Porque hay una confusión a veces. Nuevos liderazgos no significa nuevas juventudes que se enfrentan al poder, donde llegan a practicar para errar y probar, es peligrosísimo y lo vemos en muchos lugares. ¿Qué se está haciendo para atraer ese talento? Porque si hablamos de la academia, donde hay grandes talentos y gente maravillosa, hay razones para no querer llegar. Hasta los temas salariales capturan a estos talentos para estar en la empresa privada. Hay desprestigio. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se puede hacer? ¿O qué se ve a futuro? ¿O vamos a seguir todavía un gran tiempo con los mismos de siempre? Yo creo que lamentablemente vamos a seguir con los mismos de siempre en los partidos, digamos, tradicionales, y va a haber una irrupción grande de partidos nuevos que 6 meses antes de una elección aparecen, se forman, se candidatean, ganan elecciones, empiezan muy bien y después se convierten en desastres. Ya hay varios fenómenos de eso, de gente que aparece a puro Twitter, a puro Facebook, a puro llamado a la rebelión, y al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Simplemente cambian para tratar de ganar las elecciones. Así que yo me temo que a corto plazo no va a haber grandes cambios. Esperaría que eso tiene que darse a partir
de una reconstrucción en la educación y en la formación cívica de la ciudadanía en el mundo entero. No hablo de un solo país. Si usted ve en Estados Unidos, la gran democracia del mundo, estamos entre dos jovencitos de más de 70 años aspirando a ser presidente de los Estados Unidos, además con pensamientos como el del presidente Trump, que no anuncian o pronostican nada novedoso, sino todo lo contrario. O sea que si los mismos de siempre no tienen voluntad de educar políticamente, pues probablemente están claros de que van a seguir gravitando en la historia política de muchos de nuestros países. Bueno, yo me estoy topando, Manuel, por lo menos en el caso costarricense, con liderazgos jóvenes en la educación que me han sorprendido y me parece que están haciendo un esfuerzo importante fuera de los partidos políticos, que me da alguna esperanza. Sin embargo, por ejemplo, en el caso costarricense, que es una democracia sólida, consolidada, donde hemos dado un aporte importante en la educación, etcétera, cuando uno investiga cuánta gente está incorporada a organismos de la sociedad civil, de solidarios, etcétera, realmente es un porcentaje muy pequeño que no llega ni siquiera al 10%. Habría que pensar en algunos modelos de desarrollo como el cooperativismo o el solidarismo para tratar de hacer educación no formal en esos organismos y abrir un espacio para ese nuevo pensamiento. Pero yo hoy, le confieso, soy un poco negativo. No veo al corto plazo ese desarrollo. No quiero desviarme porque hay temas de Costa Rica que puntualmente quiero consultarle, que a su vez pueden ser referentes para otros países, porque esto lo ven en otros lugares. Pero voy a hacerle una pregunta concreta. ¿Es el partido que usted representa consciente de esto y está haciendo esfuerzos para generar esos nuevos liderazgos, o es un asunto estratégico porque al final los nuevos liderazgos vienen, aportan el talento, pero llega y resultan nombrados ministros de Estado, los mismos de siempre, los botines políticos en las cancillerías, y la gente que aportó el talento quedó ahí, gente que también quería aportar y gente con conocimiento fresco que dice, pues al final me usaron, pero los mismos de siempre siguen? ¿Qué está haciendo el partido que usted representa para generar esos nuevos liderazgos, Carlos? No, yo pienso que muy poco, igual, o sea, es el mismo fenómeno, o sea, no hay variaciones, es lo mismo, hay un sector importante de ciudadanos dentro de mi partido y otros partidos. Yo pienso que la gente que se mete en política en general es gente buena. Hay un pequeño porcentaje de gente que pretende enriquecerse, aprovecharse, manejar el poder, servirle a grupos de poder, etcétera. La mayoría de la gente es gente honorable, de todos los partidos, de izquierda, derecha, de centro, etcétera. Es gente que realmente quiere hacer eso que la misma ley establece, la diferencia entre servicio público y trabajador, o sea, quiere servirle a su país, a su nación, pero se topa con burocracias muy consolidadas que no le permiten desarrollar eso, y por supuesto con partidos políticos que sí tienen una búsqueda hegemónica de poder y sirve muy poco para los cambios. Así que en mi partido, como en otros, hay un esfuerzo que están desarrollando grupos internos tratando de romper esa hegemonía, pero de nuevo le vuelvo a repetir, yo soy un poco pesimista y veo que a corto plazo eso va a ser muy difícil. Ok. ¿Cómo ves a Costa Rica en este nuevo salir en tema de turismo, en tema de ingresos, en el tema fiscal? ¿Cómo lo ves desde afuera? Porque has estado adentro también. Bueno, Manuel, déjeme darle unos datos. El empleo informal en Costa Rica está llegando ya al 1.000.000 de personas. El desempleo que cubre a 314,000 personas va a aumentar gravemente. Tenemos una pobreza del 21%, lo que significa 300,000 familias viviendo con ingresos menores a $180 mensuales, y eso va a aumentar, y tenemos una pobreza extrema de un 5,8% con gente que vive con $90 diarios. O sea, eso perdón, $90 mensuales, eso no nos vaticina nada bueno, ¿verdad? Ahí tiene que haber una profunda reforma social, política y económica. Seguir cargando al sector productivo del país con impuestos es imposible. Me parece que
En Costa Rica, por ejemplo, el 80% de las exportaciones es producido por pymes, pymes que hoy han tenido que cerrar ante la pandemia. Así que aquí hay que apostarle y darle prioridad a las cosas. En vez de hacer programas de asistencia social, que por supuesto son necesarios para ese grupo más pobre, y ahí me inclino a seguir la tesis de la CEPAL. Doña Alicia Bárcenas ha anunciado la posibilidad de generar un ingreso básico universal para el grupo más pobre, o por lo menos para las mujeres cabeza de familia de ese grupo más pobre, como experiencia para ir pensando en otras cosas, pero unido a una incorporación inmediata al mercado. Pero me parece que es más importante fondos de salvamento para el sector empresarial. Usted me pone un tema muy complicado que tiene que ver con el tema del turismo. Costa Rica tiene como segunda ingreso el turismo. Es un país que desde los años 70 empezó a hablar de desarrollo sostenible, que generó zonas protegidas, que ha generado un turismo ecológico reconocido en el mundo, que es un país bonito para ese tipo de turismo, y ahora está cerrado todo, ¿verdad? Y entonces los bancos del Estado llaman a los clientes AAA para ofrecerles plata porque tienen toda la plata del mundo, nadie les está pidiendo plata. Pero ese pequeño empresario que hizo su telito, que ahora tiene que tenerlo cerrado, pero si lo tiene cerrado tiene que tener prendido el aire acondicionado, no lo están ayudando, a pesar de que hace 2 meses era exitoso. No estoy hablando de aquellas empresas que se hicieron y ya no eran exitosas y estaban a la quiebra. No estoy hablando de empresas turísticas que eran exitosas, que eran buenos proyectos, pero que por esta razón no están funcionando. Ahí es donde hay que apostarle para darle recursos, apoyarlos a través de los modelos que sean, y la banca tiene una responsabilidad. En el caso costarricense, nosotros tenemos una banca pública que se convirtió en una banca comercial, compite con la banca privada y está preocupada de la ganancia, y no debería estar preocupada de la ganancia, sino del desarrollo. Ese es un tema que está pendiente y yo esperaría que eso cambie, porque el turismo en Costa Rica probablemente sea el sector que más va a durar en recuperarse, porque la gente saliendo de esta pandemia no va a estar pensando en salir de sus países, sino en volver a reactivarse. Así que ahí hay un tema complicado y difícil de resolver, Manuel, que me tiene muy preocupado, porque hay una cantidad importante de ciudadanos que dependen o dependían del turismo y que hoy están a la deriva. Así que ese es un tema que el gobierno, por lo menos en el caso de Costa Rica, tendrá que revisar muy delicadamente. Una pregunta aislada, ¿se frena con esto la cooperación internacional? ¿Está en pausa? Bueno, no necesariamente. Hoy escuché a algunas autoridades del gobierno español decir que en las próximas semanas van a proponerle a la Comunidad Europea un plan de cooperación para América Latina. Europa ha sido realmente gentil, para ponerlo en alguna forma, con América Latina, y especialmente España, en el caso costarricense, ha sido un gran amigo cooperante. Veo que China anda en esta política exterior de confrontación, de Guerra Fría, siendo muy cooperador con los países. Me parece que hay opciones de cooperación. Sin embargo, Manuel, le repito, si se mantiene ese concepto de renta media, países como Costa Rica no reciben cooperación, porque se dicen que tenemos un ingreso promedio per cápita que es falso, ¿verdad? Es que es muy fácil decirlo, y ya le di datos ahí serios, ¿verdad? De lo que está pasando en Costa Rica, sin contar el tema de migración que estamos viviendo en este momento grave ante la irresponsabilidad de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, donde los ciudadanos nicaragüenses se vienen en bandadas a Costa Rica. Bueno, y Costa Rica no tiene capacidad para apoyarlos. Si entran, tenemos que apoyarlos. Si están enfermas, tenemos que ayudarlos a curarse. Esa ha sido la política exterior costarricense y no va a cambiar. Pero ahí necesitamos apoyo a la cooperación internacional. Y mi preocupación es que países como Costa Rica o Colombia o Chile, que son países, o México, que son países de renta media, no reciben cooperación. Ahí podría generarse la violencia en las calles y ahí sí podría afectarse la democracia. Yo pienso que ese es un tema de debate internacional importante, y hay que cambiar esa metodología que se planteó por el Banco Mundial y que ya no tiene ningún sentido. Fue una idea del siglo pasado que en el siglo XXI ya no se cumple. Carlos, una pregunta.
Corríjame si no estoy en lo cierto. Hablaste de una ineficiencia del aparato estatal. ¿Es así en algún momento? Así es, así es, así es. Ok, lo debo orientar a Costa Rica por razones lógicas, que es un contexto que más conozco y usted también, porque en otros países son más años y no sé si lo logran. ¿Significa esto que se tiene que gobernar por 6, 8 años para poder lograrlo? Porque te hago una pregunta. Perteneciste a un gobierno que también estuvo de turno. ¿Qué tanto se puede o es inalcanzable hacer el Estado más eficiente? ¿Es un tema de competencias, de voluntad o de tiempo? De todo, Manuel, de todo. Sin duda alguna, lo primero es de competencias y voluntad. O sea, creo que hay que reeducar al funcionario público y volverlo a creer en lo que es el servicio público. Y eso tiene que ver con educación y formación. Creo que esa burocracia cerrada que se convirtió en un partido político invisible tiene que romperse. Creo en la necesidad de una profunda reforma del Estado, que no significa debilitar al Estado, significa probablemente sí hacerlo más pequeño, menos gasto público, pero más bien hacerlo más fuerte en los sistemas de control no ciudadano, sino de control, digamos, de las operaciones del Estado en materia de infraestructura o materia de inversión, etcétera, etcétera. Creo en la necesidad de descentralización. Ya los gobiernos centrales están pasando a la historia, creo que hay que fortalecer los gobiernos locales, pero ahí viene otra discusión. Si lo fortalecemos haciendo lo mismo que hacemos a nivel nacional, o sea, que los partidos políticos pasen a la localidad, va a ser lo mismo. Por eso ahí creo yo en la necesidad ya de candidaturas independientes, por ejemplo, para síndicos o para alcaldes o para gobernadores en los países donde hay, como lo ha desarrollado México, y no afectó la democracia. Me parece que esa es una experiencia que habrá que darle un poquito más de vuelta. Como le dije, creo en la horizontalidad de los partidos políticos para que no haya verticalidad y eso tiene una influencia en los gobiernos. Ahora, Manuel, la diferencia entre países tiene que ver con la división de poderes. Si en América Latina, para ponerle un caso, se mantiene que el poder ejecutivo, o sea, el poder político controle los poderes judiciales, la democracia no avanza. El poder judicial probablemente es el órgano más importante de las democracias. Si hay un poder judicial independiente, preparado, capacitado para resolver las diferencias y para realmente hacer programas de acuerdos, de conciliaciones, etcétera, me parece que la democracia gana mucho. Y creo que el poder político tiene que entender eso y renunciar a eso. Cuando yo veo países en donde el presidente de la República nombra a los jueces, controla a los jueces, etcétera, el nivel de corrupción es muy grande y la corrupción es la que ha venido matando a las democracias, ¿verdad? Ha venido afectándolas, deteriorándolas. Y entonces yo sí creo en la necesidad de una reforma del Estado. Creo que es injusto que se haga un gasto innecesario en muchas instituciones públicas cuando hay tantas necesidades. Y entonces hay que revisar los presupuestos, digamos, del Estado, que siguen siendo expectativas, que siguen siendo presupuestos altísimos, con cargas innecesarias, con gastos innecesarios, tienen que revisarse. Y creo que el Estado tiene que llegar a una alianza con el sector privado grande para el desarrollo de grandes obras de infraestructura que reactiven la economía a partir del post-COVID-19. Surge una palabra clave en todo ese malestar social, corrupción. Dijiste cuando el presidente nombra personajes judiciales, algo así, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pero el presidente no los nombra. En Costa Rica tenemos todo lo que pasa en la Asamblea Legislativa que repercute en la Corte Suprema de Justicia y que ha llegado a un nivel muy bajo en la percepción popular en temas de corrupción o anticorrupción. ¿Es eso corrupción también cuando en los pasillos legislativos se negocian los puestos de los magistrados y pareciera haber señales de que no hay tanto razonamiento lógico para saber a quién se escoge cuando después salen con comportamientos que no eran los que se esperaban y que manchan la imagen del Poder Judicial? Bueno, digamos que en Costa Rica la historia ha sido que hay una división de poderes, digamos que buena, entre comillas, ¿verdad? El poder electoral realmente tiene su propia autonomía, el poder judicial alguna tiene, yo creo que hay que ir mejorando. ¿La habrá perdido?
Yo hablo de otros países en donde realmente el control es absoluto. En Costa Rica es cierto que hay cosas que cambiar. Por ejemplo, a mí no me gusta eso de las reelecciones permanentes, entonces que tenemos magistrados. Hay el caso de un magistrado que en estos días incluso ha sido cuestionado, que tiene más de 40 años de ser magistrado. Eso me parece un absurdo. Yo creo que 8 años o 16 años incluso es suficiente para una persona en un puesto, igual que en el caso de las alcaldías, donde hay alcaldes que tienen 20 o 30 años de ejercer. A mí me parece que eso sí es grave. Igual que lo nombre la Asamblea Legislativa a los magistrados, debe revisarse, ¿verdad? Yo creo que debe revisarse. No sé si será bueno o malo, no lo tengo tan claro, no lo he podido analizar. Lo que sí me preocupa es ese nivel de influencia para la reelección, porque lo que se hizo en algún momento es nombrar magistrados y esos magistrados no se pueden quitar por nada, salvo por razones, digamos, excesivas de corrupción demostrada, etcétera. Eso les da autonomía. Sin embargo, al poder reelegirse todas las veces que quieran, les hace perder autonomía. Ahí yo creo que en el caso costarricense hay que cambiarlo, pero quiero decirle que el caso costarricense es muchísimo mejor que el caso de otros países en América Latina, en donde el presidente pone y quita tribunales electorales, tribunales de justicia, etcétera, y entonces la impunidad reina en esos países y por lo tanto reina la corrupción. Muy bien, estamos ante un evento que, si bien es cierto, pues está dentro de lo que puede pasar en la vida, no deja de ser histórico. Las consecuencias que se pronostican en términos de la economía, el tema de la empleabilidad, el tema de la delincuencia o los impactos sociales tan negativos que pueden venir después de esto, Carlos, esto requiere, como dicen, pero que a veces no se practica, un verdadero trabajo en equipo. Llegando a Costa Rica, hay mucha gente capaz de hacer aportes. Estando dentro de casa presidencial, a veces surgen esos egos donde dice, tengo el poder y yo soy un todólogo y nadie me tiene que decir nada. ¿Verías hoy una real, no decorativa, ni de amistades, ni política, junta de notables que pudiera ayudar al señor Alvarado a retomar esto? Porque puede ser que ni siquiera sea una falta de capacidad, es que está ante un evento históricamente diferente. ¿Verías una junta de notables? ¿Habría voluntad viendo a Zapote desde afuera y no desde adentro donde estuviste? Mucha gente se ha ofrecido a apoyar y el gobierno no da señales de que tiene interés en eso. El gobierno empezó con una alianza entre dos partidos políticos, la incorporación de gente individual de mi partido, pero no como partidos políticos. Este ha sido la administración que ha tenido la mejor asamblea legislativa. O sea, la oposición le ha dado el respaldo a todo, a la administración, construyendo, cosa que no se daba en el pasado. A nosotros nos tocó ser un gobierno en donde los líderes del gobierno actual se dedicaron a oponerse a todo, entrabar todo, afectar el desarrollo. Ahora se volvió al revés, pero resulta que nosotros hemos tratado de hacer una gran construcción. Por supuesto, eso primero molesta a los dirigentes de base de nuestro partido porque dice que estamos a la orden del gobierno. Ve qué difícil, Manuel. Entonces está uno como en una trampa, ¿verdad? Pero por otro lado, el gobierno no da señales de escuchar. Entonces, me parece que el presidente Alvarado, que es un hombre joven, inteligente, yo esperaría que en estos 2 años que le quedan de gobierno entienda la necesidad de apoyarse en ese tipo de gente, no necesariamente de partidos. Como dice usted, aquí hay gente tremendamente valiosa que ha desarrollado su propio conocimiento, pero al día de hoy eso no se está dando, sinceramente no se está dando, y no veo todavía señales que se quiera dar. Yo esperaría que cuando el presidente se dé cuenta que solo no puede o con su grupo político no puede, pues abra ese espacio para los intelectuales, las universidades, los grupos, digamos, de organizaciones sociales que tienen ideas buenas y que podrían contribuir a enfrentar la pospandemia, que como le digo y le repito, el año 21 va a ser el año difícil, no el 20. O sea, aquí la gente está equivocada. Estamos hablando de lo que está pasando ahora, lo que vamos a pasar en los próximos meses, que va a ser durísimo, pero yo casi me atrevo a asegurarle, Manuel, que el 21 va a ser muchísimo más duro. Estuviste en Cancillería y te fuiste de ministro de Información, sin embargo, tu posición fue estratégica para levantar la imagen que estaba muy cuestionada de la señora Laura Chinchilla, y me parece que estuviste no solamente en Información, sino que te convertiste en un referente de apoyo estratégico en el gobierno.
¿Hay alguna voluntad de doña Laura para ayudar a Carlos Alvarado? ¿Se lo ha externado hasta donde usted sabe? No, 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 ha sido público, por supuesto, ha sido público su actitud constructiva, positiva, propositiva, e incluso también tengo que decirle, por ejemplo, que ahora doña Laura se ha candidateado a una posición y el gobierno de Costa Rica ha sido generoso y la ha estado apoyando, así que, pero no hablo solo de doña Laura, hablo de mi partido en general, que se ha puesto a las órdenes del gobierno, desde la Asamblea Legislativa, lo que le repito, ha significado un costo político muy grande porque las bases, la dirigencia del mismo partido reclama eso y dice que eso es una cohabitación, es un cogobierno, cuando no es cierto, porque hay también mecanismos de control político para no permitir, digamos, los abusos que siempre se dan en el ejercicio de la función. Así que en el caso de la expresidenta Chinchilla y del expresidente Arias, el expresidente Figueres, que son, digamos, los tres referentes que tenemos de nuestro partido, se han puesto a la orden del presidente para apoyarlo en lo que ellos requieran. Lo que pasa es que nosotros no podemos imponer. Nosotros estamos, digamos, estamos a la expectativa de lo que necesite el gobierno para ayudarlo, para salir adelante ante esta grave crisis. Carlos Roberts siempre ha cuestionado y con mucho criterio político, con conocimiento y muy profesionalmente. ¿Te hace más empático hoy hacia el gobierno de Carlos Alvarado haber estado a la par de la señora Chinchilla de forma tan cercana dentro de Casa Presidencial? ¿Ves hoy las cosas diferente? No, Manuel, no, Manuel, yo lo veo igual, o sea, veo que la gente votó en contra de mi partido a veces por los errores que tuvimos en el campo, digamos, de la corrupción, de alguna gente que fue vinculada a eso, del desgaste, de los medios de comunicación que se dedicaron durante 30 años a manchar la marca de mi partido. Y no hemos podido superar eso y nombraron un partido ya en 2 periodos que ha sido incapaz de manejar o de formar equipo a tal nivel que ha tenido que recurrir a otros equipos, a pesar de ser el segundo gobierno consecutivo. Veo una gran incapacidad en administrar las cosas del Estado, la cosa pública, de los pocos recursos que tiene un país como Costa Rica, y me parece que falta un poquito de humildad para reconocerlo. Así que más bien desde la perspectiva de las funciones que uno tiene, va viendo los errores y las debilidades que tiene el actual gobierno, en la cual, por supuesto, como le repito, nosotros hemos estado dispuestos a apoyarlos a pesar del costo político que eso significa para nosotros. Carlos, cuando uno no puede dormir porque el vecino le hace bulla y decidió no cambiar nunca, pues la única que me queda es vender la casa e irme a vivir a otro barrio o a otra colonia, como se dice en México. Con el vecino hay que vivir por siempre cuando usted no puede vender su casa. Nicaragua. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Hay estrategia política en medio de toda esta situación tan crítica que es humanitaria? Porque quien cruza la frontera dicen que nadie migra por gusto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ves el tema Nicaragua? El embajador más experimentado de nuestro país, don Edgar Ugalde, decía que en el caso de Costa Rica con Nicaragua, y es el caso de los países vecinos en todo lado, es un matrimonio donde no hay posibilidades de divorcio, o sea, ahí no existe la posibilidad de divorcio, no podemos divorciarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que convivir por siempre. Y me parece que desde 1858 tenemos conflictos con los gobiernos de Nicaragua, independientemente cuál sea su categoría, porque les sirve generar conflictos con Costa Rica para desviar la atención de sus problemas internos. Lamentablemente, cosa que yo todavía no he entendido por qué el gobierno de Nicaragua actuó en una forma absolutamente irresponsable con el tema del COVID-19. Entonces empezó a decir que la gente se estaba muriendo por una neumonía atípica que se había presentado y empezaron a dar referencias de cosas no reconociendo hasta hace 2 semanas que empezaron a reconocer algunos casos de COVID con una cantidad impresionante de muertes y lo que está generando es una gran migración hacia Costa Rica con gente enferma que nos está afectando también seriamente o severamente al país, que además no tenemos capacidad económica ni hospitalaria para cubrir, digamos, lo que se está presentando. Pero aún antes del COVID ya teníamos ese problema y sí, efectivamente, el régimen de Ortega
se ha aprovechado siempre de sus diferencias con Costa Rica para desviar la atención de la violación a derechos humanos, de la actitud corrupta que tiene ese régimen y esa dictadura de Nicaragua, del señor Ortega y su esposa, que es una situación muy lamentable. A nosotros, la verdad es que meternos en política de otros países no nos interesa, pero ahí nos afecta muchísimo. O sea, la cantidad de migraciones que vive Costa Rica de nicaragüenses por hambre, por violencia, por violación a derechos humanos y ahora por COVID es permanente y constante y grande, ¿verdad? Porque además tenemos una frontera de más de 300 kilómetros de zonas grises en la mayor cantidad de lugares y hay una emigración ilegal muy fuerte. Así que yo sí creo que hay una tendencia política. Le digo que yo no entendí una cosa. Nicaragua siempre ha tratado de jugar de mártir, de afectado, etcétera, y ha recibido mucha cooperación internacional. Cooperación internacional que cuando usted va a Nicaragua no la ve porque la pobreza y la miseria en ese país es muy grande. Y esta vez no quisieron ni siquiera aludir a eso, a los problemas que estaban teniendo y ocultaron irresponsablemente el problema que estamos viendo todos los países del mundo. O sea, nadie hubiera visto mal que el régimen de Ortega dijera estamos viviendo una situación difícil y ayúdenos, ¿no? Pero para tratar de sostener la economía que mucha está en poder de su familia, prefirieron sacrificar al pueblo nicaragüense y hoy está pagando el pueblo nicaragüense y el pueblo costarricense. Si fueras el consejero de un presidente, ¿qué harías hoy con el tema de Nicaragua? Porque eso Bueno, no va a cambiar, el tema va a aumentar, el tema del virus y todo lo que significa la estrategia política, pobreza extrema y todo lo que usted apunta, hay que aprender a vivir con eso también. ¿Cómo asimilarlo y qué estrategia política debería seguir un presidente si te pidiera consejo? Mire, yo sugerí hace 2 meses o un poquito más cuando empezó este debate, lo sugerí en mis redes y en algunas reuniones, de que era necesario hablar con la OMS y ACNUR para montar una especie de cordón sanitario de apoyo a la población nicaragüense porque estaba seguro que iba a suceder lo que está sucediendo. O sea, para nadie ha sido un secreto. Y entonces pudimos haber creado un hospital grande de campaña, etcétera. En Costa Rica hay una cantidad importante de ciudadanos nicaragüenses, médicos nicaragüenses que no pueden ejercer en el país porque la metodología de ingreso al colegio de médicos es complicadísima en Costa Rica, y entonces esos médicos pudieron haber ayudado a su propia población y que se le diera algún estipendio de parte del ACNUR o de la OMS y poder evitar lo que ya estamos viviendo, que es esa contaminación de gente que traspasa las fronteras y se viene a las grandes urbes. Me parece que esa era la recomendación y había 2 recomendaciones básicas no pensando en la pandemia. La primera era haber concluido la ruta 1856, o sea, una carretera, un trillo, una trocha que le llamaron, paralelo a la frontera, donde pudiera haber un verdadero control ciudadano y control de la policía sobre las migraciones. Eso no se logró porque un acto de corrupción denunciado por la propia presidenta Chinchilla, corrupción cometido por algunos funcionarios públicos, evitó que pudiera terminarse ese proceso y los 2 gobiernos que siguieron descuidaron la zona. Entonces, porque nosotros tenemos derechos de vía sobre el río San Juan, pero en la negociación de 1858, me parece que el presidente Mora de esa época no quiso seguir en conflictos. Acabamos de ganar la primera guerra que se le ganó al imperio americano de esa época, cuando trató de invadir Costa Rica. Estábamos muy débiles y preferimos hacer una negociación mala, que era darles el río San Juan a Nicaragua. El río San Juan es de Nicaragua y nos dejamos el derecho de libre navegación. Sin embargo, Nicaragua viola eso a cada rato, y la vez pasada incluso trató de invadir a Costa Rica y apropiarse de un territorio, cosa que resolvió la Corte de la Haya a favor de Costa Rica. Pero me parece que ese es un tema. Y el segundo tema, que me parece que es la solución en cualquier parte del mundo, es desarrollar la zona fronteriza. Si nosotros pudiéramos realmente desarrollar la zona fronteriza, generar
procesos como escuelas, zonas de vías de fácil acceso, hospitales, etcétera, podríamos realmente con la cooperación internacional atender la población nicaragüense que quisiera estar ahí. Es más, hoy el 80% de las escuelas que hay en la frontera, lo que tienen son hijos de nicaragüenses que pasan el río, que se devuelven a Nicaragua después de recibir clases. Así que esas son realidades que no podemos evitar. Entonces, me parece que desarrollar la frontera es la única opción que hay para generar, digamos, más paz social con Nicaragua. ¿Ves aumentada la migración nicaragüense en los próximos meses más de lo normal? Ah, sin duda alguna, sin duda alguna. Ya la estamos viviendo, o sea, estamos viviendo un incremento impresionante de población nicaragüense y muchos de ellos afectados por el COVID, que entonces generan, digamos, más afectación, eso sin duda alguna. Y además de eso, la pobreza en Nicaragua, porque les repito, Nicaragua probablemente es el país o uno de los países que ha recibido más cooperación internacional, pero eso no le llega a los ciudadanos pobres, sino que le llega a los grupos más poderosos y por eso la inequidad ahí es abiertamente grande y entonces la gente migra hacia Costa Rica para buscar alternativas. Ahora, también tengo que reconocer y decirle, Manuel, con toda honestidad, que en el caso costarricense, muchas empresas que están alrededor de la frontera o en otros lados incumplen las normativas legales de protección a los trabajadores, de protección al salario de los trabajadores, de protección a la salud, a la sanidad de los trabajadores y los explotan, ¿verdad? Y entonces hay más ganancia. Eso es un tema que tendrá que resolverse también en el país en su momento. Carlos, mapa no es territorio. Nos hubiéramos quedado con el mapa y hubiéramos estado pues muy contentos cuando hace unos días se hablaba de 6 casos, 8 casos, y en esto creo que hay un mérito que como persona entiendo y que como salubrista innato se ha ganado el doctor Salas, a quien se le han hecho reconocimientos internacionales y creo que se le percibe su compromiso, creo que hasta sufrimiento por tener como una varita mágica y hacer que la gente entienda. La realidad es el territorio, no es el mapa. Hoy se aumentan los casos, veo que en Pavas se sugiere el uso de cubrebocas de forma generalizada, se habla de una posible transmisión comunitaria, no bajamos de un promedio aumentado de casos, esa es la realidad. Apertura, confinamiento, porque vemos la posición del gobierno. Por supuesto que de esto no hay experiencia y está la parte de la Unión Médica, está la parte del comercio. ¿Cuál es la opinión de Carlos Roversi? Bueno, me parece que lo que el gobierno trató de hacer inicialmente era expandir en el tiempo la crisis, o sea, tratar de evitar de que se colapsara el sistema de salud como pasó en España o en Italia y entonces hacer, digamos, como más fácil la posibilidad porque tenemos hospitales pequeños, tenemos unidades de atención, la SUSI, digamos, la cantidad de camas es muy pequeña también, o sea, no tenemos un sistema hospitalario de primer mundo, aunque tenemos un sistema hospitalario de calidad de primer mundo, que es diferente, pero en infraestructura no tenemos para cubrir todo. Entonces, me parece que lo que el gobierno trató fue de cumplir con etapas. Se sabía de antemano que no íbamos a estar libres de la segunda o tercera etapa, digamos, de esto, hasta llegar a la etapa comunitaria. Las proyecciones en Costa Rica y en cualquier parte del mundo digamos que son negativas, de que el número de personas infectadas siempre va a ser muy alta. Esta es una enfermedad que es menos fuerte que la A1H1, pero que es mucho más expansiva. Y la idea es tratar de evitar que la gente vaya a los hospitales. Bueno, déjeme decirle que hasta el momento ha sido exitoso. Solo hay 3 personas en la SUSI, en las unidades estas de atención de emergencia más graves. Hay 30 personas hospitalizadas, eso es un nivel muy bajo en un país de 5 millones de habitantes, y hay una cantidad importante de recuperados y hay lamentablemente 12 fallecimientos, pero realmente son bastante bajos, o sea, que hasta el momento, digamos, los datos le dan razón al gobierno, pero a la par de eso hay que pensar en la crisis económica que está viviendo, o sea, yo creo que ya es hora de empezar la apertura. Se trató de hacer un esfuerzo, pero el fin de semana el gobierno de la noche a la mañana primero anuncia abrir y después ordena cerrar todo, lo que ha causado un gran efecto económico. La gente necesita trabajar,
la gente necesita apoyo financiero para trabajar y mientras no abran sus empresas, los bancos no les van a prestar. Así que lo que hay que hacer es aplicar medidas sanitarias, sea el lavado de manos, sea el uso de mascarillas, etcétera, pero ya no podemos esperar más, Manuel. Sinceramente, el sector empresarial la está pasando muy mal y eso significa que el trabajador la pase mucho más mal porque no tiene salarios. Por lo que yo creo que el gobierno no tiene otra que empezar a hacer la apertura. Podemos hacer la escalonada, que si encontramos una zona como la que decía usted ahora, que presenta casos, digamos, comunitarios, pues hacer un proceso diferente a esa zona, pero ya no hay posibilidades de no abrir, Manuel. Yo creo que eso ya se convierte en un lamentable error del gobierno. Puede ser así muy subjetiva la percepción, porque se desfiló en las redes sociales con la pandemia y porque las cámaras de televisión venden y cuando le imponen a usted una imagen todos los días termina viéndola hasta donde no existe. ¿Desplaza el señor Salas el liderazgo del presidente Alvarado en todo este proceso? Bueno, es que el presidente Alvarado no ha tenido ningún liderazgo, entonces no hay que desplazar nada, para serle sincero. Y efectivamente Salas se ha convertido en el vocero de gobierno, en imagen de gobierno. A mí me parece que es un hombre serio, responsable, que ha venido haciendo su labor profesional como médico, salubrista además. Hay otros que están haciendo política con esto, ¿verdad? Pero me parece que Salas no, que lo está haciendo bien. Me parece que como médico salubrista también no está viendo este fenómeno, digamos, de la economía como tal, y entonces él se preocupa del tema de salud, no tiene por qué preocuparse del tema económico, de desarrollo, eso es responsabilidad de otros. Pero si usted me dice que ha desplazado la imagen de Sala, la de Carlos Alvarado, sí, pero si usted me dice que eso ha beneficiado a Carlos Alvarado porque la gente se ha olvidado de los errores de la administración, también sí. Y si usted ve las encuestas, hoy la administración Alvarado aparece mejor posesionada que hace 3 meses y todo tiene que ver con la atención del COVID, que se la debe no solo al doctor Sala, sería una injusticia, sino se la debe a todo el cuerpo médico nacional y a los programas de prevención, de higiene que ha desarrollado el país, pero también se le debe a la historia. O sea, porque aquí educamos a la gente desde hace muchos años en estos temas y además de eso al sistema de salud costarricense que no tiene 3 meses, sino que tiene de más de 70 años de existencia. Una pregunta, no tengo ninguna base para emitir un juicio, por lo tanto es solamente pregunta. ¿Entierra temporalmente o de forma permanente el COVID el tema UPAD? Temporalmente, pero en la Asamblea sigue la discusión y yo no creo que eso vaya a quedar así impune. Esos son los mecanismos, digamos, de control ciudadano graves. Lo quiso hacer el gobierno antes. Yo no sé si el COVID le va a permitir hacerlo después, pero el tema está en la discusión y yo creo que no lo va a enterrar. Creo que va a haber alguna definición al final de esta situación. El último tema, Carlos. Yo pregunto tanto a usted porque asumo que como ministro de Información tiene acceso a todas las diferentes aristas de un equipo de gobierno. Entonces me imagino que se empapan de todo. El tema de educación es un tema muy sensible. Hoy hemos hablado de educación en diferentes áreas. Se requiere de inversión, desarrollarla, mejorarla. Tenemos grandes cuestionamientos en el tema educativo, pero ya en algo mucho más amplio, la misma formación universitaria, las cosas que pasan. Pero concretamente el tema del regreso a clases. En algunos países se ha dicho tienen que regresar, nada más que con una condición. En el primer contagio que se identifique en una escuela, se cierra. Yo me atrevería a pensar que estadísticamente ante un fenómeno que es asintomático, por lo menos un niño va a llegar infectado, por lo tanto ni las abran. Hay posiciones muy encontradas. He querido y espero hablar en algún momento con la gente del Colipro, de ANDE, que no tuve muy buena respuesta, haciéndoles la petición para participar en algo como esto. Pero me gustaría encontrar, es muy difícil hablar con alguien que esté en educación en el gobierno actual, por una razón, creo que debe estar en una posición muy incómoda, porque quizás no hay una intencionalidad negativa en esto, es moverse al ritmo del criterio del doctor Salas, que sí, que no. Hay una posición de los padres de familia donde dicen, no, pues prefiero no mandarlo y que pierda el año antes de que se me muera. O sea, todo eso es realidad. ¿Qué pensás del regreso a clases? ¿Lo visualizás o del todo se quedan en casa
pero ¿qué va a pasar con esa tecnología ausente que no tendría cobertura a nivel nacional y las implicaciones que esto traería para minimizar y pues dañar más un sistema que pues es bueno, pero hay grandes cuestionamientos, Carlos, en el tema de educación? Yo no creo que volvamos al modelo presencial en el corto plazo. Ya se había hablado de que en julio se volvía, ahora se dice que no, que es que los educadores vuelvan para recibir capacitación para montar un programa de emergencia para atención a los estudiantes en el último periodo. Los educadores están opuestos con alguna razón. Así que yo veo muy difícil esa vuelta y sobre todo porque estamos entrando a la segunda o tercera etapa de este proceso. Lo que sí veo con dolor es que tenemos en el fondo, en Fonatel, 40.000 millones de colones sin usar que pudieron haberse usado para Internet libre, para haber facilitado el acceso de los muchachos a los sistemas de cómputo, a por lo menos el WhatsApp, ¿verdad? O sea, darles ese Internet libre que les permitiera a los chicos y chicas poder estar estudiando en una forma más fácil. Por lo menos el 50% de la gente que está en el sector público no tiene acceso a eso por irresponsabilidad, porque no se ha podido manejar bien eso. Incluso el gobierno del presidente Alvarado anunció coger esos recursos para pagar deuda pública. Gracias a un informe de la Contraloría, eso es imposible desarrollar. Ahí tenemos una deuda muy grande, el país tiene una deuda muy grande con la gente. Yo esperaría que eso se entienda y se utilice esos recursos porque son los recursos del futuro de nuestra juventud. Le repito, va a haber más COVID, va a haber más crisis, en ese sentido deberíamos estar preparados. Yo creo que este año ya es un año perdido, entre comillas, y lo que hay que hacer es por lo menos algunos programas de recuperación, de fortalecimiento en algunos campos, montar un programa muy específico de qué es lo que necesitamos que los muchachos durante este periodo conozcan, aprendan, desarrollen y tratar de hacer algún proceso de emergencia para que la gente, sobre todo la gente más pobre, tenga acceso a la tecnología y pueda terminar el año. ¿No se tomaron esas decisiones en este gobierno o son decisiones no tomadas como herencia? ¿Qué pasó con el gobierno de doña Laura con este tema específicamente? ¿Falta de visión, falta de decisión, burocracia estatal? No, el gobierno de doña Laura y el de don Oscar Arias empezaron a generar este fondo. No nos dio tiempo porque efectivamente aquí hay una legislación muy complicada, hay un problema burocrático, hay un problema de capacitación, pero los recursos quedaron ahí. Realmente el gobierno anterior, el de señor Solís, no hizo absolutamente nada, no movió absolutamente nada en nada, ¿verdad? Y le dejó, llamémosle el chicharrón a don Carlos Alvarado, que tampoco ha podido cumplir eficientemente en ese campo. O sea, realmente ahí todos tenemos una cuota de responsabilidad, unos más que otros. Muy bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. Por ahí tengo una admiradora fiel, Betsy Aiza, y otra gente, Luis Fernando Salazar, su gran amigo, y otra gente que lo ha estado siguiendo. Y de mi parte yo quiero agradecerle porque el objetivo de esto es criterio, conocimiento o reflexión. Y creo que ha sido muy valioso el aporte que Carlos Roversi nos ha hecho. Creo que está muy revestido de objetividad. Porque el tema es visto desde otra trinchera, como también me ha encantado que haya reconocido los errores de los políticos y del mismo partido que representa, porque necesitan tener una carta de presentación para venir a volver a pedirnos el voto. ¿Con qué moral los partidos desgastados? Porque usted habla de desgaste político, pero basado en un montón de errores, van a llegar a pedir nuevamente el voto cuando es casi repetitiva la dinámica, viene la misma cosa, la misma fiesta, la cerveza, la carne asada y después, si te vi no me acuerdo, porque eso es lo que la gente siente, me usaron, después no hay puestos para nadie, porque resulta que todo tiene un nombre y está regulado por servicio civil, pero eso no se dice cuando se hacen las campañas políticas. Cada día la gente está más informada, hay más criterio, subjetivo o no, pero hay más resistencia, hay más enojo. Yo siento un enojo generalizado que está latente en la población con respecto a la clase política. Tienen tremendos retos para volver a generar, tal vez lo puedo comparar con algo. Hoy llegar a un hotel, llegar a un restaurante, que ojalá lo hagamos por la persona que es aquel empresario,
ya no sé si yo quiero que me vendan un paisaje, yo quiero que me vendan seguridad, porque yo necesito saber que la cocinera se lavó las manos, que la mesa la limpiaron, y con los políticos lo que hay que vender es, o tener es credibilidad. Credibilidad es una palabra que deberían instalar los políticos, desmenuzarla, hacer reflexión, porque también hay comportamientos en las poblaciones, que a quién le llego, que si quién vota, si la población más grande, que si los jóvenes, si el joven ya no tiene interés porque los cataloga todos igual, ustedes en la otra trinchera tienen tremendos retos. Ojalá que salgan con propuestas que tengan credibilidad. Si logran volver a generar credibilidad, porque lamentablemente después de todas las cosas que seguimos viendo en la clase política, no importa el partido o el presidente de turno que sea, cada día como que se va lavando más la voluntad de creer, pero no es necesariamente un tema educativo. Sí es educativo el no cuestionar a los políticos porque es un tema de formación, pero hay alguien más antes que es responsable, que es el mismo político que con sus actuaciones dejan unos cuantos desprotegidos a muchos, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo los partidos políticos para quitarse de esa gente que sigue gravitando y que algunas veces hasta por inversiones económicas siguen ostentando poder, dañando la imagen de un partido donde también hay gente buena? Hay mucha gente, yo he conocido mucha gente que quiere hacer política porque creen en los aportes, porque tienen interés en servir, pero cuando llegan y ven aquella manada de todo, pues salen en carrera. Tienen un tremendo reto porque cada día yo creo que pues seremos más exigentes con evidencias. Pero bueno, don Carlos Roversi, muchas gracias. De verdad que es muy, muy generativo, que es el concepto, y estoy seguro que más de una persona posteriormente va a volver a ver esto porque la idea es compartir criterio, y estoy seguro que lo que usted ha hecho esta noche es una cátedra de criterio, de conocimiento, de análisis, y el tema es, a nadie le podemos imponer un estilo de pensamiento, es quedar pensando de una forma diferente o mejorar mi propio criterio, que puede ser que yo diga, pues no, Carlos está perdido o Carlos está en lo correcto, pero si yo mejoro el mío, por lo menos tengo más, me estoy educando, que creo que es un tema también, educación política, que ojalá también viniera por ahí en los sistemas educativos, sí, insisto, tan cuestionados, porque sigo viendo resultados tan preocupantes en lo que está pasando y ahora se pueden agravar, pues hay ausencia de presencialidad en las aulas, cosas que tal vez no van a poder mejorar, no hay tanta tecnología, entonces nos puede pasar la factura en determinado momento, esta brecha que estamos viviendo con el tema educativo, que si de por sí ya venía con sus cuestionamientos, pues ahora se puede hacer más grande. Don Carlos, si usted cierra esto, ¿qué nos recomienda? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para creer en los políticos? Primero, un abrazo, Manuel, allá a la distancia hasta México. Tratar de ver cuando nos vemos en Costa Rica o en México. Así es. Para Bienvenidos. darnos un gran abrazo ya después de este distanciamiento social en la que estamos obligados, desearle a todas las personas que nos están escuchando, pues lo mejor para cuidarnos. La única forma de devolverle a la gente la confianza es con la actuación personal de los políticos. No queda otra, es que no hay forma, ¿va? O sea, hay que tratar de crear mecanismos de comunicación diferentes y nuevos, y hay que poner nuevas caras en la política, sin duda alguna, para ver si volvemos a generar confianza. Pero me parece que también los medios de comunicación tienen que colaborar. Los medios de comunicación, por intereses gremiales o grupales, se han dedicado a tratar de destruir a algunos partidos políticos, a algunos políticos, y ahora están viendo con profunda preocupación el ascenso del populismo, de pensamientos extremos, de esa alianza de grupos religiosos con grupos políticos que pueden afectar mucho la democracia. Entonces, si los medios también empiezan a ayudar a decir las cosas buenas y no solo malas de los políticos, yo creo que se puede empezar a tener una luz en el camino, además de que el político cuando asume un puesto tiene que dar con su ejemplo la demostración de que sí es posible ser político y ser honesto. Usted es el responsable que surja la última pregunta antes de decirle hasta luego. Le tocó vivirlo como ministro de Información. ¿Es muy fuerte esa lucha con los medios, Carlos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay grupos de interés en los medios que lo que quieren es
de destruir a organizaciones políticas porque no cumplen o no llenan sus intereses, y entonces sigue existiendo una gran fortaleza de los medios, que se ha debilitado mucho con las redes sociales. A nosotros nos tocó ser el primer gobierno con redes sociales de verdad, y eso nos golpeó mucho porque no estábamos preparados. Los medios han perdido poder frente a las redes sociales y ahora hay que aprender este nuevo lenguaje de las redes. Muy bien, otro día hablamos más porque ya me surgió otra, pero lo voy a dejar descansar. Bueno, Un abrazo. gracias. Bueno, Un placer, un Dios abrazo. los acompañe. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.